Buenas tardes. Antes que nada quiero dar las gracias al Instituto Tomás Pascual por haberme invitado a hacer esta presentación, esta actualización, en concreto en la persona de don Alfonso Perote, su director de proyectos, agradecido de su invitación. Y yo voy a hablar de una patología que cada vez es menos oculta, pero aún sigue siendo un poco oculta, como es la disfunción eréctil. Vamos a hablar de actualización en el tema de la disfunción eréctil. Porque está claro que el paciente que padece este problema o su pareja suelen consultar muy a menudo en la farmacia, no solamente el médico. Al tener esa estigma de patología oculta, el paciente consulta en quien más confía y muchas veces es el farmacéutico en quien consulta. Pero esta patología de disfunción eréctil no solamente es un trastorno que puede molestar más o menos la vida sexual de las personas, sino que además se ha comprobado últimamente que trasciende su importancia, dado que puede ser un marcador precoz de riesgo cardiovascular, y eso es un tema muy importante. Es decir, de un problema de disfunción eréctil no se muere nadie, pero probablemente de la patología cardiovascular que está anunciando sí puede uno morirse, y eso, insisto, como sanitarios que somos, médicos y farmacéuticos, debemos de tenerlo muy en cuenta. Bien, me voy a ceñir fundamentalmente a los aspectos prácticos de la oficina de farmacia. Voy a dar una pincelada fundamental sobre la fisiopatología, sobre el diagnóstico, sobre la clínica, pero eso está recogido en la monografía escrita al respecto, y voy a ceñirme sobre todo al finalizar en aspectos muy concretos del paciente o de su pareja cuando consultan al farmacéutico o al médico de atención primaria o al urólogo correspondiente. Bien, ¿qué entendemos por disfunción eréctil? Aunque hay muchas definiciones, yo me quedo con la segunda, con el criterio del DSM-4, que dice que se considere disfunción eréctil a la incapacidad persistente o recurrente para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual, sin más. Es decir, erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. Este criterio prácticamente es el más seguido por todo el mundo y es el que hay que tener en cuenta más a menudo. Bien, en primer lugar vamos a hablar de la epidemiología, porque ¿es frecuente este problema? ¿Es un problema muy prevalente o no lo es? Tenemos toda la percepción de que sí que lo es. Vamos a verlo, ¿qué datos podemos ver al respecto? Bueno, hay numerosísimos trabajos de estudios epidemiológicos respecto a cuál es la prevalencia de la enfermedad, pero yo les he traído aquí a colación fundamentalmente dos. El primero, el estudio de Massachusetts, el M+, un clásico, es un estudio hecho en 1994 por Feldman y colaboradores, en el cual, para sorpresa de todo el mundo, en una población de 1.709 varones norteamericanos de 40 a 70 años, comprobó que de alguna manera el 52% de los hombres varones de esa edad presentaban el mayor o menor grado de disfunción eréctil. Esto fue muy sorprendente, fue un impacto importante, y a partir de ahí comenzó a estudiarse más profundamente el problema. En España contamos con un lujo de estudios, el estudio EDEN, realizado por Martín Morales en toda España. Martín Morales es jefe de urología del Hospital Carlos Saya, de Málaga. Es un estudio pionero en nuestro país y un orgullo para la gente que trabajamos en el campo de la sexología, en el cual, en base al censo de 1991, se hace un barrido nacional con una muestra de hombres importante, 2.476 varones, de 25 a 70 años, como pueden ver, ya una edad inferior y presumiblemente con menos problemas eréctiles que la población estudiada por Feldman, en el estudio de Massachusetts. Bien, pues se vio que en esta población española de 25 a 70 años, insisto, que correspondía a toda la geografía nacional, había una prevalencia de disfunción eréctil que iba incrementándose con la edad. Así, tenía dos modalidades para valorarla: una pregunta única o el índice internacional de disfunción eréctil, un test que después veremos en qué consiste. Pero se comprobaba que los hombres, según avanzaban la edad, cuando tenían mayor edad, esa prevalencia aumentaba, y así en hombres de 60 a 70 años la prevalencia de disfunción eréctil oscilaba entre 32 a 48%, disminuyendo según la edad era menor, la prevalencia. Por edades, como pueden ver en este bloque, este diagrama con bloques, pueden ver que, a pesar de todo, los hombres de 60 a 70 años tienen en el 67% de los casos una función sexual mantenida, es decir, que se preserva la función sexual. Pero sí que es verdad que a esa edad la prevalencia de disfunción eréctil es mucho más importante. Por supuesto, hay grados, leve, moderado, grave, y en función de eso la capacidad sexual es mayor o menor. Bien, radiografía rápida de la situación. La fisiología de la erección en el ser humano es muy curiosa, es decir,
En el ser humano, en los hombres, la erección del hombre se basa en un mecanismo hidráulico, es decir, llenado de tejido a través de la sangre, de los cuerpos cavernosos del pene, presión de esa sangre y aumento de la rigidez del pene. Pero eso no ocurre en toda la naturaleza. Hay animales, el castor, el lobo, el perro doméstico, por ejemplo, que se basan en un método físico distinto, en la física dinámica, movimiento de cuerpos. Es decir, es verdad que esos animales de los que les he hablado, lobo, castor, perro doméstico, realmente no es un mecanismo hidráulico, sino que tienen un hueso dentro del pene que lo articulan y provocan una erección. Como pueden comprobar, un sistema mucho más rudimentario, pero mucho menos complicado que el sistema con el que contamos los humanos. Bien, ¿qué es lo necesario para tener una buena erección? Bueno, pues un adecuado estado emocional en la relación con la pareja, si la hay, una actitud prosexual, proclive a la sexualidad, a mantener un encuentro sexual, estimulación psicógena y reflexógena suficiente que trataremos de manera muy sutil dentro de unas diapositivas, indemnidad anatómica del pene con adecuada vascularización e inervación y, por supuesto, suficientes niveles hormonales y un buen equilibrio metabólico. Podemos decir que hay, grosso modo, dos tipos de erecciones: la psicógena, que está mediatizada por el cerebro, y la reflexógena, que es más automática, más reflejo, tal cual. La psicógena parte del cerebro, de unos núcleos hipotalámicos y del limbo, del sistema límbico. La orden desciende por la médula espinal hasta el centro dorso-lumbar, donde a través de fibras simpáticas llega al plexo hipogástrico y de aquí, a través de nervios, pasa al pene. La vía reflexógena, sobre todo, procede de estímulos táctiles del pene o de los testículos, de las zonas más erógenas del hombre, que pasan directamente a un núcleo inferior sacro fundamental. De ahí van al centro, al plexo hipogástrico, donde se asocian fibras parasimpáticas provenientes de este plexo sacro con fibras simpáticas del plexo lumbar, se coordinan y se produce la erección. De manera distinta hay unas erecciones nocturnas cuando estamos en sueño. Durante la fase REM del sueño se producen, que tenemos 4 o 5 fases REM a lo largo de la noche, se produce una serie de erecciones involuntarias importantísimas y necesarias para la oxigenación de los cuerpos cavernosos del pene. En definitiva, un poco en esta diapositiva lo que hago es reflejar lo que anteriormente he apuntado, no tiene más trascendencia. Bien, la erección se produce fundamentalmente porque los cuerpos cavernosos del pene se llenan de sangre, y además esa sangre está a gran presión, provoca una rigidez importante del pene, y esa es donde radica fundamentalmente el origen de la erección, cuya esencia fundamental estriba en este pequeño tejido, en este microtejido, en este espacio lacunar que existe en el pene, en los cuales hay miles y miles de pequeños espacios lacunares que se llenan de sangre a presión, que quedan atrapadas por una entrada de sangre importante y una salida a través de las vénulas, como pueden ver ahí, a través de las vénulas pequeñita. Eso produce un atrapamiento de la sangre, y cuando este músculo liso del espacio que rodea el espacio lacunar se relaja, cuando ese músculo liso se relaja, se produce el llenado del tejido cavernoso, en esas miles y miles de celdillas que en conjunto van a provocar llenado global del pene y aumento de la rigidez. Hay que tener en cuenta que en este aspecto es fundamental el influjo del tejido del sistema nervioso parasimpático y un mediador muy importante, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico lo que facilita es este proceso de relajación del músculo liso cavernoso, de ese tejido eréctil, que va a propiciar justamente a través de la guanelato ciclasa. Esta hormona, la fosfodiesterasa 5, es la que va a facilitar la degradación de este agente, el GMP cíclico, la degradación, con lo cual va a impedir la relajación del músculo liso cavernoso. Ahí es donde actúan los fármacos proeréctiles, inhibiendo la acción de esa hormona, favoreciendo que ese óxido nítrico funcione perfectamente, y a través de la activación del GMP cíclico se produzca esa relajación del músculo liso cavernoso. Esta diapositiva es fundamental para poder entender cómo actúan los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que son los fármacos que actualmente más utilizamos para el tratamiento de esta patología.
Bien, los agentes facilitadores de la erección, como todo el mundo puede suponer, son los estímulos visuales, que estimulan de manera importante la función eréctil. Los estímulos auditivos también tienen su importancia. Los estímulos olfativos, las endorfinas, que no están muy estudiados en el ser humano, pero sí están muy estudiados en los animales. El órgano vomeronasal es un factor importante, sobre todo a nivel animal. La hipersudoración en algunos animales puede favorecer el deseo sexual de las hembras, es muy importante este aspecto. Y por supuesto los estímulos táctiles. El órgano sexual más importante del ser humano es la piel, es el más grande y el más importante. Podríamos decir que hay un mapa erógeno reconocido, porque vamos a olvidarnos muy mucho del pene, si queremos que esto funcione bien, si queremos que la vida sexual sea rica y sea pues de alguna manera satisfactoria tanto para hombres como para mujeres, debemos de centrarnos mucho menos en el pene y mucho más en la sensualidad, en esta capa, en esta zona erógena del cuerpo humano tan importante, aunque el hombre que tiene una sensualidad más pobre que de la mujer en general, para algunos hombres las zonas erógenas, como ven en esa diapositiva, se centran más en su aparato genital, desafortunadamente. Esto, de todos modos, está muy ya pues, en declive, ¿no? En declive. Las fantasías son factores, agentes facilitadores muy importantes que utilizamos quienes trabajamos en terapia, muy importantes. Las fantasías eróticas son pensamientos o imágenes de contenido sexual que evocan personas, objetos o situaciones y que surgen de forma voluntaria o involuntaria, pero también voluntaria, facilitando o provocando excitación o placer. Desde luego son representaciones no destinadas a ejecutarse. Cuando se intentan ejecutar suele finalizar el tema en un absoluto fracaso. Las fantasías son eso, fantasías. Y suponen una fusión de mente y cuerpo y emoción como cualquier fantasía. Hay gente que intenta de alguna manera pues dar rienda suelta y hacer realidad las fantasías. No suelen dar buenos resultados, o por ejemplo contárselas a su pareja. Tampoco suelen dar muchos resultados, no sirve demasiado en cuanto a enriquecer la vida sexual de ambos. El sueño, un buen sueño, como hemos dicho anteriormente, es un factor importante para de alguna manera facilitar la erección. Ya hemos hablado antes de esa fase REM que todos tenemos a lo largo de la noche, en los cuales se producen erecciones involuntarias, y la personalidad. Hay gente que es mucho más erotofílica y gente que es mucho más erotofóbica. Eso va en función de cada uno, hombres y mujeres. Hay mujeres que son muy erotofílicas, mujeres que son erotofóbicas, no le apetece para nada la sexualidad, hay que respetarlo, y viceversa, hombres en ese sentido igual que las mujeres. Y eso cada uno tiene su patrón de conducta y es muy respetable en función de los deseos y la necesidad de cada cual. Bueno, ¿cuál es la etiología de disfunción eréctil? Bueno, en tiempos de Master y Johnson pensaban que fundamentalmente era una cosa psicológica, pero hemos visto que no, que cada vez con más frecuencia hay una patología orgánica que explica el problema, pero siempre, sea un origen psicológico o un origen orgánico, es el pez que se muerde la cola. De algún modo se imbrican ambos factores. Es decir, cuando hay un problema orgánico causante de un problema de disfunción eréctil, al final la repercusión psicógena es tan importante que acaba influyendo mucho en la psique del individuo y de su pareja. Por su etiología, como he apuntado anteriormente, podemos diferenciar disfunción eréctil psicógena, aproximadamente en el 25% de los casos, orgánica, combinada y en un 5% desconocida. ¿Qué patologías orgánicas son capaces de provocar disfunción eréctil? Pues bueno, ahí ven ustedes. No olvidemos el peso de la patología vascular, muy importante, la diabetes. Los diabéticos, los pobrecitos en general, están muy afectados por la disfunción eréctil. El porcentaje de diabéticos que presentan disfunción eréctil oscila entre el 40 y el 50%, cifras ciertamente muy elevadas. Algunos medicamentos, no demasiados, hay mucho mito al respecto, y etcétera, etcétera. De algún modo este cuadro, que también está recogido en el texto, pues recoge los resultados de la diapositiva anterior. Insistir un poco en la importancia de los problemas vasculares, de los problemas neurológicos degenerativos, aunque muchas veces la persona que tiene un problema neurológico degenerativo está tan mal, está tan afectada, que lo que menos le importa es la sexualidad, pero entre ellos la prevalencia de disfunción eréctil también es muy, muy elevada. En cuanto a fármacos, vamos a quedarnos con un mensaje muy corto. Hay mucho mito al respecto. Los pacientes toman un medicamento, a veces lo miran con lupa y valoran muy a menudo como causante de una disfunción eréctil un fármaco. Reconocidos, fundamentalmente son estos grupos que digo ahí. Antihipertensivos, fundamentalmente tiacídicos, betabloqueantes, los antidepresivos ISRS, los antipsicóticos y neurolépticos, algunas estatinas, pero no tantas,
y sobre todo fármacos que están muy en desuso, cimetidina, dicosina utilizada pocas veces, ketoconazol, metoclopramida. Fundamentalmente del uso habitual en farmacia comunitaria, tiacídicos, betabloqueantes y SRS. Bien, cuando un hombre tiene una disfunción eréctil, sea de la causa que sea, origen orgánico, origen psicógeno, es curioso, pero se produce un silencio respecto a la comunicación con la mujer. Está pensando, estoy acabado, me estoy haciendo viejo, si lo intento fracaso. Y estos son los famosos factores generadores de la disfunción eréctil. La ansiedad de desempeño, el temor al fracaso, la obligación de resultados, querer conseguirla, voluntarizar el acto, y ya ustedes pueden comprobar cuando vean el texto escrito, cómo esto es un acto casi siempre reflejo. El arco reflejo de que hemos hablado anteriormente es el que mantiene la erección. El estímulo visual, auditivo, etcétera, puede de alguna manera provocar la erección, pero el mantenimiento es un acto reflejo. Entonces, cuando alguien trata de voluntarizar este acto, cuando intenta mirarse a sí mismo y lograr una erección, de alguna manera consigue lo contrario, que es fracasar. El altruismo excesivo y la autoobservación. En definitiva, los dos grandes problemas del hombre que tiene disfunción eréctil es la ansiedad anticipatoria y el rol del espectador. El farmacéutico puede preguntar perfectamente al paciente, entonces, piensas que vas a fracasar antes de empezar, ¿verdad? Y te dirás, sí, pienso que voy a fracasar. Y por otro lado, ¿qué haces? No estás pendiente de la relación sexual, estás pendiente de cómo va tu erección, ¿verdad? Sí, asume el rol de espectador. Y esto le puede ocurrir a cualquier hombre, aunque no tenga un problema orgánico. Cualquier hombre que haya tenido un fracaso eréctil previo, una persona joven, 25 años, tengo muy a menudo en mi consulta, una noche de borrachera, ha tenido un fracaso eréctil, le marca, y cada vez que va a tener una relación sexual, ese fracaso le sirve de profecía para un fracaso posterior. Tiene una inseguridad, se produce una ansiedad anticipatoria, tiene miedo a fracasar, hay una serie de intentos conscientes para lograr la erección, asume el rol de espectador, es decir, está pendiente de cómo va su erección, empobrece su sensualidad tan importante para mantener ese arco reflejo, no atiende a los estímulos eróticos, hay un predominio adrenérgico del simpático, no del parasimpático que debe de funcionar, de la adrenalina, no de la acetilcolina que debe de funcionar, y se mantiene la erección, se perpetúa la erección. Necesita tratamiento. Siempre, si no fuera dramático, porque es dramático realmente, resultaría cómico, la distorsión eréctil distorsiona la comunicación en la pareja. Mientras el hombre en silencio está pensando, estoy acabado, me estoy haciendo viejo, si lo intento fracaso, y rehuye la relación con la mujer está pensando todo lo contrario. He perdido atractivo, yo no le gusto, tiene otra. Esto es así. Esto en la clínica se ve todos los días. La pareja entra en crisis cuando lo sexual falla. Y esto es un tema muy importante a considerar. En comunicación, conducta de evitación, en definitiva, conflicto de pareja. ¿Cómo podemos distinguir, grosso modo, cuando el peso orgánico es importante y hay que tener cuidado y mirar los factores de riesgo cardiovascular, y cuando no es tan importante porque el peso psicógeno está ahí por encima de todo? Bien, si tenemos un paciente que tiene menos de 40 años, que ha iniciado bruscamente la disfunción eréctil y acude rápidamente al médico o a la oficina de farmacia, que la evolución es menor de un año, le aparecen determinadas situaciones, se le pregunta por si tiene erecciones nocturnas y por la mañana y dice que sí, que las tiene, y que depende, en algunas situaciones tiene erecciones, en otras no, este hombre probablemente tenga una disfunción eréctil tipo psicógeno, de peso fundamentalmente psicógeno. Por el contrario, cuando tiene más de 50 años, el inicio es sinuoso, lento, la evolución mayor de un año, le aparece siempre en todas las situaciones, le preguntas directamente si tiene erecciones matutinas o espontáneas nocturnas, te dice que no, en esta situación hay que hacer un estudio importante porque este hombre probablemente tenga una disfunción eréctil de origen orgánico. Bien, muy brevemente, como he enunciado en principio, la disfunción eréctil tiene mucha importancia desde el punto de vista de que puede ser un marcador precoz de riesgo cardiovascular. Todos los factores de riesgo cardiovascular implicados en la enfermedad vascular aterosclerótica también están implicados en la disfunción eréctil. Estos son los factores causantes de la patología vascular que genera disfunción eréctil. El tabaco, el aumento de colesterol, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, como he anunciado anteriormente. Sabemos que es fundamental el óxido nítrico en la patogenia de la disfunción eréctil, pero también lo es en la patogenia de la enfermedad cardiovascular. Ya hemos visto en una S diapositiva compleja que expuse al principio
el papel tan importante del óxido nítrico para que todo el proceso de relajación de la musculatura lisa del tejido eréctil funcione. Como se comprobó en el estudio EDEN, el estudio del doctor Martín Morales, la disfunción eréctil se halla con frecuencia en pacientes que padecen otro tipo de enfermedad cardiovascular. Es muy prevalente la disfunción eréctil en personas que tienen hipertensión, en diabéticos no digamos, en personas que tienen problemas de arteriopatía periférica. Hay una relación muy íntima. La severidad de la disfunción eréctil se correlaciona con la severidad de la enfermedad cardiovascular, pudiendo predecir la disfunción eréctil, la enfermedad coronaria o el ictus. En el estudio COBRA, un estudio muy interesante que apareció en el año 2006, los síntomas de disfunción eréctil se notificaron antes que de la enfermedad coronaria en el 67% de los pacientes. Pero además, en el 93% de los pacientes con síndrome coronario crónico, la disfunción eréctil predecía a esta enfermedad coronaria en 2 o 3 años. Es decir, es un marcador importante de disfunción eréctil, probablemente de patología coronaria. Insisto, cuando llamamos a un hombre de más de 50 años que ya lleva un tiempo con disfunción eréctil, que no tiene erecciones nocturnas ni matutinas, cuidado, porque puede ser este caso. No hay que asustar a la gente, pero hay que estudiarla. En definitiva, el origen que puede motivar esta situación, esta precocidad como marcador de riesgo cardiovascular, estriba en la hipótesis del tamaño arterial. Es decir, el diámetro de las arterias penianas es mucho menor que de las otras arterias que provocan problemas cardiovasculares. La disfunción eréctil, provocada por un problema peniano, estriba fundamentalmente en que la arteria peniana es mucho menor, la arteria coronaria es mucho mayor, la carótida no digamos y la femoral inmensamente mayor. Pero es que además el tejido eréctil es muy sensible, necesita que por lo menos el 80% del flujo esté asegurado. Cuando la luz arterial de las arterias penianas están afectadas en un 20%, ya se nota que hay un trastorno eréctil, a diferencia de las otras que requieren pues, un porcentaje de fluido, de pérdida de luz arterial mucho mayor. El abordaje terapéutico de los factores de riesgo cardiovascular mejora la disfunción eréctil. En este estudio se comprobó que en hombres obesos que tenían de manera importante disfunción eréctil, después de 2 años de tratamiento, al reducir el 10% su peso y aumentar el ejercicio, mejoró mucho el índice internacional de función eréctil, de manera que redujo el porcentaje de gente con problemas eréctiles entre ellos. ¿Cómo repercute en la calidad de vida de la pareja la disfunción eréctil? Repercute de manera muy importante. ¿Qué le pasa a las mujeres cuando su pareja sufre una disfunción eréctil? Bien, como hemos visto en la diapositiva anterior, que tan explícita, de Humphrey Bogart, produce inseguridad, se suelen considerar menos atractivas, como que hay pérdida de atractivo para el hombre. Por otro lado, en algunas mujeres poco erotofílicas, bueno, le consideran, se acomodan a la situación, es un alivio a veces para ellas. Bueno, hay algunas mujeres posmenopáusicas que su vida sexual prácticamente se acaba cuando se acaba su ciclo reproductivo, son pocas, pero cada vez son menos, pero es así. En algunos tipos de mujeres han asociado sexualidad con fertilidad. Bien, ese tipo de mujeres, insisto que son cada vez menos, pero que también todavía las hay, para ellas es un alivio que su hombre tenga una disfunción eréctil, se quedan más tranquilas. Por otro lado, las mujeres desde el punto de vista sexual sanas e interesadas lo que buscan es una solución. A veces en la oficina de farmacia o en la consulta del médico de familia o el neurólogo, quien pregunta es la mujer, quien plantea el problema es la mujer. Mi marido tiene problemas sexuales, consultan a menudo a las mujeres. A veces hay mujeres con sentimientos muy machistas que rechazan al compañero, ya no es hombre, ya no es ni un hombre, ya no puede. Y muy a menudo, cuando hay un conflicto de pareja, cuando hay un conflicto, la disfunción eréctil, pues es un recurso dentro de ese conflicto. Es decir, a la mujer le viene muy bien que exista ese problema entre ambos, porque en ese aspecto, en ese conflicto, saca ventajas. Son aquellas señoras que cuando un médico o algún farmacéutico le va a decir al paciente, bueno, pues a lo mejor le venía bien tomarse un medicamento para la disfunción eréctil, la mujer de detrás, de espaldas al hombre, le dice, no le dé usted nada, no le dé nada. Hay un conflicto entre ellos y introducir una pastilla que solucione el problema, de alguna manera, distorsiona ese conflicto. ¿Cuáles son los cambios en la conducta del varón con disfunción eréctil en relación con su mujer? Pues esto puede ocurrir, es decir, detrás de hombres violentos y agresivos se esconden a menudo hombres con problemas eréctiles. Es decir, la agresividad y el maltrato hacia la mujer de algunos hombres es debido a que esa mujer sabe de su problema, para él es una manera importante de sombría, craso error, y eso le genera una actitud agresiva hacia ella. Lo más habitual es que el hombre se distancia emocional y afectivamente de esa señora, lo cual genera el problema de incomunicación. Esto es muy frecuente.
En otras ocasiones, el hombre con un problema de disfunción eréctil pues exige atención especial, exagera su rol de enfermo, piensa que está muy malito y pide ayuda. Y por otro lado, pues bueno, puede haber también hombres que reaccionen con una sobreprotección compensatoria, es decir, bueno, mira, no te puedo compensar desde el punto de vista sexual, satisfacer, pero bueno, voy a tratarte muy bien, y se sobrepasan en el sentido de protegerlas en exceso. Es una actitud normal. Insisto que la segunda, el distanciamiento emocional y el abandono afectivo es lo más importante, y es lo que menos comprende la mujer. La mujer perdona una disfunción eréctil, es una patología como otra cualquiera, pero sí que suele sentarla muy mal y no pasar tanto por alto ese abandono afectivo inexplicable, esa actitud huidiza del hombre. En la pareja también la disfunción eréctil del hombre genera problemas. Casi el 55% de las mujeres, parejas de hombres con disfunción eréctil, tienen problemas de deseo. También ellas sufren en sus carnes problemas sexuales secundarios a la disfunción eréctil del varón. ¿Y cómo diagnosticamos? Muy por encima porque es un poco largo. Bueno, importante discriminar el trastorno eréctil. Sabemos, esto es una consulta del médico, hay que llevarlo muy bien a la práctica, cómo le sucede, cómo se ha iniciado, si hay erecciones nocturnas o matutinas, etc. Evaluar cómo es la relación de pareja. Si la relación de pareja es mala, es importante llevar a un sexólogo, médico o psicólogo. Es muy importante, porque es difícil que la terapia con medicamentos sea suficiente como para solucionar el problema. Evaluar la salud física del paciente es muy importante, y la historia psicosexual. ¿Cómo ha sido la educación sexual recibida? ¿Cuál es la actitud hacia la sexualidad de ambos, tanto de uno como del otro? Pero bueno, estos son pormenores que se trata cuando uno tiene tiempo, y sobre todo en la consulta de un sexólogo médico, o el médico de familia. A veces, si tiene tiempo, también puede hacerlo bien. Hay una serie de exploraciones complementarias que hay que solicitar, el aspecto general del paciente, exploración de genitales, o por lo menos preguntarle por los genitales, y una serie de determinaciones analíticas que, insisto, en el programa están apuntadas. Hay una serie de cuestionarios de evaluación que son sencillos. En concreto, el SEP, el perfil de encuentro sexual, es muy sencillo. El índice internacional de función eréctil es más complejo, pero la función eréctil se restringe a 6 preguntas en concreto, y es muy eficaz. Y el SIM en Internet lo pueden encontrar, es fácil de en cualquier sitio verlo, y puede dar una orientación importante sobre si el paciente tiene un problema eréctil o no lo tiene. Hay una serie de pruebas específicas más complejas. A veces el Rigiscan ahí tienen ustedes un Rigiscan colocado en un paciente para objetivar erecciones nocturnas, etcétera, y pruebas para estudiar cómo está el entorno vascular, el músculo liso cavernoso, pero son de gran complejidad. Bien, en cuanto a intervención terapéutica, no olvidemos cuál es el objetivo. El objetivo fundamental del tratamiento de la disfunción eréctil es conseguir que la experiencia sexual sea satisfactoria para el paciente y para la pareja. No hay que perder nunca de vista este norte, para el paciente y para la pareja. Todo lo que no sea ese objetivo, incluir los dos, de algún modo, pues no es lo más pertinente. Hay que identificar y corregir los procesos orgánicos causantes o agravantes. Hay que controlar hábitos tóxicos, ejercicio físico, tabaco, alcohol. Si hay sobrepeso, disminuir el índice de masa corporal. Controlar la glucemia y el colesterol es muy importante, porque todos estos factores, hay numerosos estudios que corroboran que la intervención en estos aspectos es muy importante para revertir o para mejorar un cuadro eréctil. Puede ser importante que en la farmacia demos un mínimo consejo sexual. Respecto a la erección, hay que decir a la gente que hay chicos que pueden ir muy preocupados porque tienen unos problemas eréctiles temporales. El típico chico que ha cogido pues una mosquita un día y tiene un problema eréctil que ya le va marcando para siempre, que decirle, bueno, no te preocupes, la erección varía en cualquier momento de la vida. Hay momentos en los cuales los hombres tenemos unas erecciones fantásticas y otras que no tenemos unas erecciones tan fantásticas, que dejan mucho que desear, y eso es normal. Que la erección es importante, pero no es imprescindible para disfrutar de la sexualidad. No es imprescindible. Hay mucha piel por la cual disfrutar. No nos centremos solo en la erección, ni mucho menos. Es importante también intervenir sobre el tiempo de la pareja. Hay parejas que en la época actual no tienen tiempo para mantener relaciones sexuales. Van a prisa, horarios cambiados, etc. Hay que pormenorizar. A veces no hay tiempo para mantener relaciones sexuales. Si hay prejuicios de actitudes negativas en uno de los dos, hay que también valorarlas. Y mejorar la comunicación entre ambos. Hay que decirle al chico o a la chica, mira, si no te llevas bien con tu pareja, si no te lo pasas bien en una cenita, alternando con amigos, con él, mal, fuera de la alcoba, si no te llevas bien fuera de la alcoba con él, mal te vas a llevar dentro de la alcoba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y siempre recomendar a la pareja erotización sensual, caricias no genitales,
Y actitud no finalista, que llamamos los sexólogos. Con esto queremos referirnos a que no hay por qué siempre el objetivo sea finalizar la penetración, la eyaculación y punto, ¿no? Vamos a empezar la relación, a ver por dónde fluye. Si nos apetece, continuamos con la penetración, y si no, pues nada, nos hemos dado un masaje fantástico, hemos quedado estupendamente y punto. Y esto es muy terapéutico, porque muchas personas tienen mucha ansiedad de rendimiento, de ejecutar, diciéndole que no, que la sexualidad es mucho más que eso, que muchas veces esa actitud obsesiva con la penetración puede ser negativa, que masajito, disfrute y punto, puede ser muy terapéutico. Tenemos diferentes opciones terapéuticas. Lo que nos interesa fundamentalmente son los que hemos dicho anteriormente, este consejo sexual mínimo del cual hemos hablado, y los fármacos inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Los pacientes nos asaltan al médico, asaltan a la oficina de farmacia con este fármaco que hemos de saber manejar muy bien. Bien, ¿cuándo está contraindicado de manera absoluta prescribir o recomendar este tipo de fármacos? Pues no muy a menudo, no muy a menudo. Desde luego cuando estamos tomando nitritos o fármacos donadores de óxido nítrico, la típica cafinitrina, la solinitrina, los fármacos que damos cuando una persona tiene una isquemia coronaria. Hay que preguntar porque en ese caso está absolutamente contraindicado. Cuando no está aconsejada la actividad sexual, una angina inestable, una insuficiencia cardíaca grave, un infarto de miocardio reciente o pasado si no ha habido un estudio cardiológico adecuado. En este tema del infarto de miocardio, el cardiólogo les tiene que dar permiso a los médicos y a cualquier profesional para que el paciente pueda reanudar la actividad sexual. Ha de hacer una serie de pruebas, prueba de esfuerzo, una ecografía cardíaca para poder valorarlo. Cuando hay un cuadro muy raro, que es la neuropatía óptica isquémica no arterítica, es rarísimo, es decir, quien más casuística tiene descrito son oftalmólogos de 40 a 50 casos. Son pacientes que de pronto acuden al médico diciendo que han perdido la visión, la ceguera brusca en un ojo. El oftalmólogo lo ve automáticamente y valora que existe esta patología. Es poco frecuente y es indicativo, es decir, el hombre se queja de que en definitiva tiene una pérdida brusca, indolor además, en un ojo. Cuando hay alergia o intolerancia al fármaco, que también es muy raro. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Precaución. Cuando hay una insuficiencia hepática grave, en pacientes hipotensos con presiones arteriales por debajo de 50 sistólica y de 90 de sistólica, de 50 de diastólica, cuando hay una deformidad anatómica del pene, es importante preguntarle al paciente siempre, aunque no tengamos que explorarlo, preguntarle, ¿tú te has visto algo en el pene? ¿Tienes un pene, algún cambio en tu pene? Si te dice que no hay ningún cambio, pues no lo creemos, pero si te dice, tengo una rigidez, lo tengo duro en algunas zonas, hay que tener cuidado porque puede tener una deformidad anatómica del pene, el peroní no es extraño, es relativamente frecuente y hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, cuando hay una predisposición al priapismo, es decir, a mantener la erección, excepcional. Yo a lo largo de mi vida como sexólogo he visto 2 casos contados y tengo una experiencia sinceramente muy elevada. Y por otro lado, cuando hay una hemorragia úlcera péptica activa, tampoco está indicado prescribir. Interacciones medicamentosas, por supuesto. No nos olvidemos con los nitratos o donadores de óxido nítrico y con fármacos de uso poco frecuente, la cimetidina, la eritromicina, itraconazol, ketoconazol, inhibidores de la proteasa del VIH, fundamentalmente pacientes que están diagnosticados de SIDA, con el zumo de upomelo. Lo único que ocurre con estos fármacos tampoco es que está contraindicado el uso concomitante, lo que hacen es que aumentan la concentración máxima del fármaco. Si damos una dosis baja de cualquiera de los medicamentos de los cuales conocemos, el sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, si damos una dosis baja, al aumentar la concentración máxima no pasa absolutamente nada. Lo que no podemos dar en este caso es dosis elevadas. Precaución con alfa-bloqueantes, cuidadito, sobre todo por el efecto hipotensor, y intolerancia a la lactosa. Advertencias a los pacientes. Se pueden dar con alcohol, muy importante. Hay que evitar comidas grasas copiosas, porque pueden interaccionar reduciendo el tiempo máximo de acción y reduciendo la concentración máxima para el sildenafilo y vardenafilo. Para tadalafilo esto no ocurre. Por leve inducción de la fosfodiesterasa 6 pueden producir cambios dosis dependientes en la discriminación del verde-azul, sildenafilo. No deja de ser una molestia, pero hay que saberlo, que dando sildenafilo puede haber un cambio en la visión. Y tadalafilo, a dosis de 20 miligramos al día, puede producir mialgias y dolor lumbar. Pero no hay por qué dar dosis diarias de tadalafilo de 20 miligramos al día, como después veremos, dada su vida media que es bastante larga. Bueno, ahí tienen todos los fármacos, sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo de dosis única y de dosis de toma diaria. La vida media oscila entre 3,5, 4,5 horas, 17,5 horas tadalafilo. La duración de la eficacia de los 2 primeros es de 4 a 5 horas y de tadalafilo 36 horas.
ninguno de ellos interfiere con el alcohol, sí con alimentos, 2 de ellos, actúan muy rápidamente, de manera rápida, a los 25 o 30 minutos de toma del medicamento, puede iniciarse la actividad sexual ya, y están contraindicadas, como hemos dicho anteriormente, en los apartados anteriores. Muy importante, lo que no se puede dejar de recomendar al paciente. 4 frases esenciales. Hábitos saludables, no fumar, evitar el sobrepeso, ejercicio regular, evitar o moderar el consumo de alcohol. El alcohol nunca es buen compañero para la actividad sexual, no es compañero nunca. Cuidado con el alcohol, como explico ahí en el segundo párrafo, antes de un encuentro sexual. No interfiere con los inhibidores, con este tipo de fármacos, pero sí que puede perjudicar la respuesta sexual. El alcohol aumenta el deseo sexual, pero disminuye mucho la capacidad de ejecución. A ser posible tomar la medicación con el estómago vacío, o tras una comida pobre en grasas, de 30 a 60 minutos antes del encuentro sexual. Y, importantísimo, no podemos olvidar esto, no actúan si no hay un estímulo erótico. Si uno se sienta en un sofá a ver la televisión y no hay un estímulo erótico, este medicamento no funciona. Algunos pacientes van a la consulta y lo dicen. No me ha funcionado, hay que concretar con ellos. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? A veces no pueden esperar a sentarse y ver el telediario. Por supuesto hay un estímulo erótico imprescindible para que funcione. Importante, si una dosis no da resultado, no tomar otra al mismo día. Es fundamental. Tampoco abandonar si las primeras dosis no funcionan. A veces se requieren 7 u 8 tomas antes de alcanzar buenos resultados. Los efectos adversos que estos medicamentos provocan son banales. El dolor de cabeza, el rubor o el mareo son efectos esperados y no tienen por qué llevar al abandono del tratamiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Se puede tratar con algún antiemético, por ejemplo, si es muy importante el efecto. A mí no me ha sucedido prácticamente nunca. O reducir la dosis del fármaco si es demasiado molesta. Antes de iniciar cualquier tratamiento, comprobar con el médico, aconsejar al paciente, si es un medicamento polimedicado, que no interacciona con estos inhibidores, de los que es fundamental, pero cuando toma fármacos el paciente. Por supuesto, insistimos en no hay que tomar ningún fármaco que contenga nitratos. El tema es muy importante porque si acude el paciente a urgencias puede ser un problema. Y en caso de ir a urgencias y tomar este tipo de fármacos proeréctiles, hay que informar al médico de urgencias que está tomándolos. Los pacientes siempre acuden muy preocupados a la consulta, incluso a la oficina de farmacia, seguro con estas 2 cuestiones. Si provocan adicción, no provocan adicción, solamente provocan adicción los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Estos fármacos son vasodilatadores, no pueden provocar adicción nunca. Y tampoco son peligrosos para el corazón, salvo que tenga una persona un problema coronario, pero si no, no hay problemas para el corazón. Al contrario, son vasodilatadores, a la larga se comprobará cómo disminuye el riesgo cardiovascular, seguro. Siempre indicar, dar pautas sencillas, simples, advertir sobre posibles efectos adversos y, por supuesto, explicar la duración del efecto de cada uno de ellos. Para concluir, es muy importante seguir al paciente. Lo que no se puede obviar nunca es preguntarle después, ¿le sirvió el medicamento? ¿Pudo llevar a cabo la penetración? ¿Fue satisfactorio para usted y su pareja? ¿Hubo algún efecto adverso? Verificar seguimiento, si no le sirvió. Y bueno, a veces cambiar de fármaco puede ser útil porque un fármaco proeréctil, un inhibidor, puede funcionar o no funcionar y el otro sí. Puede ocurrir a veces. Sin más. Nada más, bueno, ahí queda mi correo electrónico para cualquier duda que puedan presentar, estaré encantado de responder sus preguntas y bueno, pues yo no acabo con una diapositiva de mi ciudad Játiva, que es una ciudad preciosa, pero recomiendo su visita fervientemente. Muchas gracias.